¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos viendo lo que corresponden a las regiones naturales y estamos terminando con ellas. Estamos en la selva, estamos en el área de geografía. Recordemos que personal social tiene varias áreas. Historia, que hemos visto varios meses, estamos viendo geografía, después tenemos que ver cosas de cívica, de persona familia, ¿no? Entonces mi área está contenida en la materia está contenida varias áreas, ¿no? Tenemos que tratar de verlas todas antes de fin de año. Estamos con el tiempo apretado, ¿no? Solamente nos queda un trimestre. Tengo que terminar de ver lo que tengo programado en geografía al terminar este trimestre, porque después ustedes van a exponer. Tienen que ir ya preparando su exposición. Hay algunos que ni siquiera me han expuesto el primer trimestre. Comuníquense conmigo. Yo no los puedo estar buscando todo el tiempo. Los que ya han expuesto, ya les entregué a todos la rúbrica y su video. Si alguien no lo hice, no, ya le hice a todos, ¿no? Si alguien no lo hice, me mandó un mensajito. Estoy contento, ¿no? Con cuarto de primaria, siempre se los digo, trabajan muy bien. Hay algunos chicos que están trabajando para la excelencia y eso es así como me gusta verlos trabajar. Otros estamos en proceso, no todos tenemos el mismo ritmo, no pasa nada, ¿no? Hay algunos que tienen un ritmo distinto, cada uno tiene un propio tiempo, hay que saberlo entender. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papitos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, ¿no? Le vamos a pedir a Diosito que ponga un plato de comida siempre en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, entonces como les decía, ya estamos en geografía. Estamos viendo regiones naturales. Ustedes me van a exponer porque están ya investigando sobre un planeta. Ya me dijeron el planeta, los tengo todos anotados, el planeta que van a exponer. Tienen que buscar información sobre los tópicos que vemos. Es exposición libre, ¿no? Pero es investigar. Vamos a ver cómo lo hacen. Sigan las recomendaciones que les hice en la rúbrica para la siguiente exposición. Es lo más cercano que vamos a tener a una evaluación directa con el profesor, ¿no? Porque como sabemos estamos en una epidemia y no podemos estar evaluando con examen, ¿no? No nos dejan. El Ministerio de Educación nos ha dicho que en este año no se va a poder hacer, ¿no? Quería de todas maneras evaluarlos, tomarles exámenes, pero no nos dicen que no se puede, entonces hay que hacerle caso al ministerio, lo que hacemos todos los profesores, ¿no? Entonces, igual, mis clases están basadas en la programación del ministerio, que estamos viendo regiones naturales. Hemos visto ya la costa, también hemos visto la sierra, hemos visto las actividades económicas, hemos visto el tipo de población, hemos visto su ubicación, su clima, de la costa, de la sierra, y ahora vamos a ir a la selva, ¿no? Entonces, esos son los tópicos que estamos viendo mayormente en primaria. En secundaria vamos a ampliar los tópicos. ¿Qué me refiero con tópico? Tópicos como temas, ¿no? Entonces, estamos viendo ubicación, clima, relieve y población, ¿no? Entonces, cuando estemos en secundaria vamos a ver también, aparte de esos tópicos, de esos temas, vamos a ver fauna y flora. ¿En qué sentido de la fauna y qué es la flora? La fauna son los animalitos, la flora son las plantas. Y no solamente de las 3 regiones naturales, sino de porque se va a ampliar cuando estemos en secundaria. Vamos a ver que la sierra tiene más regiones. En la selva vamos a ver los animales que viven en cada una de ellas. Qué significa el meandros o qué significa pongos, ¿no? Entonces, estas cosas que en primaria no las tomamos todavía con mayor profundidad. Pero necesito que tengan estos conocimientos porque son los conocimientos base, ¿está bien? Para cuando ustedes lleguen a la secundaria. Cuando lleguen a la secundaria, yo voy a el profesor que esté, si no estoy yo, o donde el colegio que ustedes estén, si no están acá con nosotros, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Pero
Tienen que saber esto porque es el conocimiento base. Cuando lleguen ahí, ya, yo ya vi esto, yo ya sé esto. Entonces el profesor está pensando que ustedes ya tienen que tener este conocimiento incorporado para poder seguir explicando. ¿No? Me dejo entender, por eso es importante, ¿no? Entender bien estos temas. No es cuestión de aprendérselo de memoria, es entenderlo. Trato de entender, ¿no? Cómo es el relieve de la costa, cuántos climas hay en la costa. Por ejemplo, en la costa norte hay un clima, en la costa central y sur hay otro clima, ¿no? La sierra, de acuerdo a la altitud, tiene un tipo de clima. El relieve que vemos tanto en geografía, ¿no? La selva también, ahora que vamos a ver, hay selva alta y selva baja. ¿Por qué? ¿En qué se diferencian? ¿Qué características tiene cada una de ellas? Porque si no, ¿para qué las diferenciamos? Si no, todo se llamaría igual, ¿no? Se llamaría selva, pero las diferenciamos, selva alta y selva baja. Si las diferenciamos en nombre, es porque tienen características propias que van a ser diferentes. Eso es lo que necesito que comprendan. Bien, voy a ingresar al tema actividades económicas. También estamos viendo, ¿no?, las principales actividades económicas que vamos a encontrar en la costa, en la sierra y en la selva. Este país es un país enorme, ¿no? 1.800.000 kilómetros cuadrados, distintas regiones naturales, todos los climas, desde nieves perpetuas hasta un sol abrasador desértico, ¿no? Hay tipos de animales variados, un mar infinito, ¿no? Con miles y miles de distintas especies de peces, ¿no? Animales marinos, que no tan solo viven en el mar, sino también en los ríos, ¿no? Hay delfines que viven en los ríos de la selva, ¿no? Los manatíes, ¿no? Entonces este país es riquísimo. Eh, está interesante el tema de geografía, ¿no? Porque, por ejemplo, ya están pensando que quieren ser de grandes, ¿no? A los que les interese cuidar el planeta, geografía es la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una carrera bien bonita, yo creo que ya les he dicho, ¿no? Ingeniería ambiental, que hay un par de alumnos que terminaron el año pasado que están siguiendo esa carrera. Se encarga la ingeniería ambiental de ver cómo funciona el planeta para tratar de no malograrlo más, ¿no? De hacer las cosas correctamente para que el impacto del hombre en los lugares en donde va a ocupar no tengan un impacto perjudicial para todo el hábitat. ¿Cuál es la materia de que tienes que sacar los conocimientos de aquí, de geografía? Entonces tienen que ir también pensando desde ahora qué carrera voy a hacer, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? Porque yo creo que sus papitos están pensando en que ustedes quieren que tengan una profesión y yo también creo que ustedes quieren tenerla, ¿no? Yo cuando tenía la edad de ustedes quería ser Superman, pero no sé si ustedes querrán ser Superman en esta época, ¿no? ¿Quién quiere ser Hulk? ¿Quién es más famoso? No, Thor, ¿no? ¿Quién más? Se me van, ¿no? Cualquiera de los Avengers, los buenos, nadie me diga Thanos. ¿No? ¿Cómo vas a querer ser Thanos? Thanos es el malo. Uno no quiere ser el malo, uno quiere ser el bueno. No, no te pases. Yo sé, a ti te estoy hablando. Bien, las regiones del Perú, entonces estamos ya en la selva. La selva está ubicada al este de la cordillera de los Andes. Cuando hablábamos sobre la costa, decíamos que la cordillera de los Andes es la que va a definir el relieve del Perú. La cordillera de los Andes es lo más importante, define el clima, define el relieve, define a este país, ¿no? La cordillera de los Andes tiene dos flancos. Un cerrito tiene dos flancos, el flanco oeste y el flanco este, occidental y oriental. En el flanco occidental, en el oeste, va a terminar en la costa, en el mar. Y en el flanco oriental va a terminar en la selva. Y a la cordillera misma la vamos a llamar sierra. Entonces, lo que está en su flanco oriental, lo que va a mirar para el Brasil, para el Océano Atlántico, esa zona la vamos a llamar la selva. Totalmente distinta que la sierra y que la costa, ¿no? Entonces, en el lado oeste de la cordillera de los Andes va a estar ubicada la selva. Esa es su ubicación. Segundo, donde las montañas se cubren de vegetación hasta llegar a la llanura amazónica y es la región natural más extensa del país. Toda la zona habíamos dicho que en el flanco occidental
en el flanco occidental, el que da para la costa, todo es, ¿no? Cuando habíamos dicho el ejemplo, cuando yo lo recuerdo, decía la clase con ustedes, estoy yendo, voy al bus, estoy en el bus, voy a irme, no sé, a Trujillo, ¿no? O a Piura, no sé, ¿no? Entonces estoy contento porque voy a ver todo el paisaje y lo único que veo son cerritos marrones y ni siquiera un árbol, ¿no? Entonces todo es seco, todo es un desierto y solamente hay vida por donde pasan ríos. Así es la costa, el flanco occidental. El flanco oriental no es así. El flanco oriental es todo lo contrario. Está lleno de una vegetación frondosa, abundante, por eso se llama selva, ¿no? Entonces la región oriental, el flanco oriental de la cordillera de los Andes, la selva, es lo opuesto al flanco occidental. El flanco occidental era desértico, el flanco oriental es frondoso, lleno de vegetación. ¿Cómo es su relieve? ¿No? Vamos, en el relieve de la selva se van a distinguir dos grandes áreas. Entonces eso es lo que les venía diciendo. La selva tiene dos grandes áreas, la selva alta y la selva baja. La selva alta va a estar pegado a todo lo que está en la cordillera misma. En cambio la selva baja es la llanura, ¿no? Esa llanura pero llena de árboles, ¿no? Entonces dos relieves distintos. ¿Qué era el relieve? Era el rasgo más significativo de un paisaje, lo que yo veo, ¿no? Yo estoy mirando hacia un lugar, ese es el relieve. Habíamos dicho, por ejemplo, en la costa veíamos acantilados, veíamos desiertos, veíamos pampas, en la sierra veíamos mesetas, valles interandinos, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la selva? Miren, dependiendo, selva alta o selva baja. En la selva alta es un territorio accidentado, porque habíamos dicho que es el flanco oriental de la cordillera. Entonces están todos los cerritos, pero de ese lado entonces es accidentado. Si no es accidentado, ¿cuál es su opuesto? Su antónimo sería es llano. ¿Es accidentado o es llano? El relieve de la selva alta va a ser accidentado, en el que se destacan los valles estrechos, presenta pendientes pronunciadas y sus suelos están expuestos a la erosión. Es decir, la erosión que es el desgaste de los ríos, el desgaste de la lluvia. Entonces todo el tiempo está erosionando, se está se está quitando cosas. Eso es lo que está pasando en el flanco oriental de la selva. En esta zona se van a ubicar bosques densos o lluviosos y la mayoría de sus ríos no son navegables, ¿no? Entonces los bosques son muy lluviosos y sus ríos también son, ¿no? En la selva alta. ¿Por qué? Porque estamos en un relieve que es accidentado. En cambio, en la selva baja el relieve es llano. Entonces los ríos son la forma de comunicación, contrario a la selva alta. ¿Ven que hay diferencias? Hay diferencia entre la selva alta y la selva baja. El clima y los recursos. El clima de la selva es cálido, húmedo y lluvioso, ¿no? Entonces, cálido significa caliente. Habíamos visto que en la costa, por ejemplo, central era templado y en la sierra era frío, ¿no? Entonces, en la selva es cálido, calor. Esta es la zona caliente. La sierra es la zona fría y en la costa es la zona intermedia, ni muy frío ni muy caliente. Al mismo tiempo es húmedo, ¿no? Es la humedad, es la cantidad de vapor de aire que hay en la atmósfera. Y es lluvioso, perdón, llueve mucho. Entonces esas cosas que acá no vemos. Acá cuando han visto llover, nunca. Acá hay un par de gotitas una vez al año, pero nunca llueve aquí en Lima. En cambio en la selva alta es lluvioso, húmedo y caluroso, aunque presenta algunas variaciones. Por ejemplo, en la selva alta es templado cálido, ¿no? En la selva alta, porque está en más altura, es cálido, pero menos cálido que lo que va a ser en la selva baja. Mientras que en la selva baja es muy cálido. ¿Ven la diferencia? También hay diferencias en el clima. En la selva baja es más cálido y en la selva alta es templado cálido. Templado habíamos dicho que era un grado intermedio, ni frío ni cálido. Templado, está en el medio de los dos. Y presenta precipitaciones abundantes durante casi todo el año, ¿no? Mientras que en la selva alta no es todo el año. En la selva baja llueve todos los días.
todo el tiempo está lloviendo. Bueno, no todos los días, no, pero llueve todo el tiempo. Todas las estaciones del año son lluviosas. En la selva alta no, en la selva alta está diferenciado. En cambio, en la selva baja, todo el año siempre hay lluvias. Uno siempre tiene que salir preparado con su paraguas porque ahí llueve un montón, pero hace después un calor insoportable, ¿no? Entonces también eso no sé, bonito, distinto, raro. La selva peruana no solo es rica en flora y fauna, flora habíamos dicho vegetación y fauna los animalitos. La selva, no, lo vemos, ¿no? Sabemos cómo es la selva. La selva es una zona que tiene abundantes plantas, abundantes animales, porque también como hay muchas plantas, hay muchos animales, sino también en minerales como el oro, la plata, el zinc, el plomo, el cobre y además de yacimientos de petróleo en Loreto, en el Alto Amazonas y en Ucayali. Eso lo hicieron, ¿recuerdan ustedes cuando la clase pasada les enseñaba ese mapa de la costa, sierra y selva, en donde habían los departamentos con las principales actividades económicas? Ahí podían ver que la zona de la selva tiene importantes yacimientos, por ejemplo, de petróleo. ¿En dónde? En Loreto. Entonces ahí es muy rica en recursos naturales, pero no tan solo de flora y fauna, también como no dice el texto, es rica también en minerales. En Camisea, en el lado del Cusco, se encuentra la mayor reserva de gas natural de todo el Perú. Gas natural, ¿no? Entonces, ese gas que sirve para la casa, ¿no? Con lo cual la cocina se prende, el principal lugar de donde va a salir el gas de este país va a estar en esta región natural, en la selva, en la región de Camisea, que queda en la provincia de Cusco. El desarrollo sostenible involucra lo ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social porque existe una relación entre el bienestar y la población en términos del aprovechamiento del medio ambiente y del desarrollo económico. Desarrollo sostenible. Vamos a tener clases sobre eso, ¿no? Que necesitamos en geografía, una de las cosas es qué planeta vamos a heredar y cómo vamos a hacer para que ese planeta sea sostenible para los hijos de ustedes, para los nietos de ustedes, porque ustedes también van a tener hijitos y van a tener nietos. Entonces, ¿qué clase de planeta le van a heredar a los que siguen después de ustedes? ¿No? Hay que ponerse a pensar en eso. Tiene que haber un desarrollo sostenible, sobre todo de esta región. Estamos diciendo que esta región es rica flora, fauna y minerales, entonces se pueden explotar. Pero ¿de qué forma? Hay que explotarla de tal manera que no afecte a todo el planeta. Hay que pensar en esto, sobre todo en esta región, porque la selva es el gran pulmón de todo el planeta. Como hay tanta vegetación, ahí sale un montón de oxígeno y nosotros respiramos oxígeno, ¿no? Es el principal pulmón de todo el planeta. No hay en el planeta Tierra otro lugar donde salga tanto oxígeno como del Amazonas, de la selva amazónica. Entonces tenemos que cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? Clases. No se preocupen, hay una clase especial sobre desarrollo sostenible. Población. La selva es la región menos poblada del país a pesar de su extenso territorio. ¿Qué nos está diciendo? Cuando ustedes estaban viendo el mapa y haciendo las tareas anteriores se daban cuenta de que de las 3 regiones naturales que estamos viendo, la más grande de todas es la selva, pero al mismo tiempo es la que tiene menos población. Habíamos dicho que la que tenía más población era la costa, el 60% de la población total del país. Es más, 10 millones de personas, una tercera parte de todo el Perú, de toda la población total del Perú, vive en Lima. Y el 60% de toda la población vive en la costa. Entonces la costa es la región más poblada y al mismo tiempo es la región más pequeña. En cambio la selva es la región más extensa y al mismo tiempo la menos poblada. ¿Qué significa? Que la sierra va a ser la segunda región en poblamiento, ¿no? En cantidad de población. Vamos a ver
sus habitantes se van a distribuir tanto en la ciudad como en el campo, lugar donde viven diversos grupos originarios. ¿No? ¿A qué le llamamos grupos originarios? A las comunidades nativas. Nativa es propio de un lugar. Entonces hay muchas comunidades nativas repartidos por toda la selva. Hay un libro bien bonito de Mario Vargas Llosa que se llama El Hablador. Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, ¿no? En el libro del Hablador, Mario Vargas Llosa cuenta sobre un machihuenga, si no me equivoco ¿no? Que es una tribu de la selva. Los machihuengas son tribus nómades que están por toda la selva cazando, pero hay una persona que va de lugar en lugar a cada población y va contando la historia de sus ancestros, ¿no? Qué bonita profesión, ¿no? Entonces yo llego, entonces todos están dispersos por toda la Amazonía, pero el hablador sabe dónde se encuentra cada uno de las personas de su propio territorio. ¿Cuál es su trabajo? Ir a cada lugar y explicarle cómo funciona el mundo, cómo se originó el mundo, cómo viven los animales, y eso les va contando a los niños. Es un libro bien bonito, ¿no? Se llama El Hablador. Entonces, ¿por qué? Porque es alguien que va hablando de lugar en lugar por toda la selva. Yo lo habré leído cuando tenía la edad de ustedes, 10 años. Me quedé, pero así, encantado con ese libro. Me gustaba un montón Mario Vargas Llosa, y ese libro en particular te hacía volar porque estás escuchando las narraciones que hace este Machigüengua, ¿no? Y está yendo de lugar en lugar. Y con la pluma maravillosa que tiene Mario Vargas Llosa. ¿Qué están leyendo? ¿Están leyendo algo? ¿Qué están leyendo, chicos? Hay que ir leyendo, ¿no? El leer nos abre la mente, nos permite conocer nuevos lugares. Yo conocí la selva gracias a Mario Vargas Llosa y ese libro. A eso me refiero con que les hace conocer lugares. Está bueno leer. Fíjense en lecturas, hablen con la Miss Derby. La Miss Derby es una muy buena profesora, yo le tengo mucho respeto. Conversábamos sobre libros para primero y secundario, donde yo soy tutor. Entonces, para ver si le damos a leer, estoy leyendo un libro que la Miss me ha recomendado. Díganle, Miss, quiero leer algo. ¿Qué me recomienda para cuarto de primaria para que yo lea? La Miss tiene muy buenos libros, inclusive ella le puede pasar el libro porque ella me ha pasado a mis libros. Bien, cierro el paréntesis. Población, entonces hemos dicho, ¿no? Hay estas comunidades nativas, es el lugar más extenso pero con menos población. Hay población urbana y población rural. La población urbana vive ¿en dónde? En las ciudades, eso ya lo hemos visto. Las ciudades han crecido en los últimos años debido a que muchas comunidades nativas se ven afectadas por la tala de grandes zonas de bosque tropical, lo que los obliga a migrar. Entonces, las zonas urbanas cada vez van creciendo más. ¿Con qué tipo de población van creciendo? Con las comunidades nativas que se van yendo a las ciudades. ¿Por qué se van yendo a las ciudades? Porque, como les estoy diciendo, las personas no están teniendo, este país, los gobiernos no han tenido una buena forma durante muchas décadas, no estoy hablando de este presidente, desde hace mucho tiempo, no han tenido una buena disposición hacia el cuidado del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, está la tala. ¿Qué es la tala? Cortan árboles, cortan, y al final toda esa zona se termina convirtiendo en un desierto. Y todas las especies animales que viven ahí se van muriendo, se van yendo a otro lugar. Entonces las comunidades nativas ven que su espacio geográfico, su lugar de convivencia, se ve afectado. ¿Y qué tienen que hacer? Ir a la ciudad, porque ya no van a encontrar los recursos que antes tenían en sus comunidades y tienen que irse a vivir a la ciudad. Entonces las ciudades se van volviendo más grandes con estas comunidades nativas, ¿no? Entonces así es como se van cada vez poblando más. Segundo, la población rural. ¿Quiénes son la población rural? Son estas comunidades nativas. En las zonas rurales amazónicas, las viviendas se integran fácilmente al paisaje.
¿Por qué? Porque están hechas de maderas y hojas, levantadas sobre pilotes para protegerse de las inundaciones. En la selva, sobre todo en la selva baja, en época de crecida, los ríos van a crecer mucho, pero al mismo tiempo es el lugar en donde cerca de los ríos es el lugar donde las personas, las comunidades van a vivir. ¿Por qué? Porque no hay carreteras. El lugar, la forma en la cual se conectan es a través de los ríos. Entonces las personas tienen que vivir cerca de los ríos. Pero los ríos en época de crecida suben. ¿Cómo hacen las personas? Construyen sus casas encima de pilotes. ¿Qué son estos pilotes? Son como esas columnas y ponen su casa arriba. ¿Y qué pasa? Cuando el río sube, la casa no se va a inundar porque va a estar encima de estos pilotes. Entonces las personas pueden vivir muy bien ahí y cuando el río crece no se van a llevar sus cositas, no van a poder seguir viviendo ahí. Entonces las personas es así como conviven en estos lugares, conviven con el medio ambiente, ¿no? Están muy bien integradas las comunidades nativas. También me recuerdo de este libro que hablaba Mario Vargas Llosa que les estoy contando, ¿no? Entonces, libros sobre la selva, ¿no? Entonces son bonitas las historias, los mitos de la selva, ¿no? Entonces la serpiente es muy importante para ellos, sobre los animales, el jaguar, ¿no? Entonces imagínense cómo será la selva, ¿no? El cielo, cómo se ve en la selva, los sonidos, cómo se escucha en la selva, ¿no? Entonces uno acá en Lima, cuando no hay en la noche, de repente alguno de ustedes no puede dormir y no hay silencio absoluto. En la selva no vas a encontrar el silencio absoluto. En la selva encuentras los animalitos todo el tiempo, ¿no? Haciendo bullas, haciendo ruidos, comunicándose entre ellos, porque para eso, así es como se comunican los animalitos, ¿no? Haciendo estos sonidos, ¿no? Entonces en la selva uno siempre va a estar escuchando a los animales comunicándose. Mágica. La selva es un lugar mágico. El cielo de la selva, ¿no? Llovió un montón. Después se despeja y no hay ni una sola nube. Y si es de noche y hay luna, uno puede ver todas las constelaciones, los planetas, el movimiento de los planetas. Hay una aplicación para el que quiera ver cómo se mueven los planetas. Star Walk, como caminar. Star como estrella, Walk como caminar, 2. Es una app, la bajan a su celular o al celular de su papá y ahí aparecen los planetas, cómo se van moviendo los planetas en cada mes del año. Entonces, por dónde está yendo. Ahorita no lo podemos ver porque tenemos el techo de nubes, pero en el verano se puede ver. Es mi hobby, de verdad se los digo, chicos, yo creo que ya se lo comenté alguna vez, ¿no? Mi hobby, ¿cuál es? En las noches subir a la azotea de mi casa y ver cómo avanzan los planetas, ¿no? Entonces Júpiter, cómo hace porque los planetas siguen una trayectoria, ¿no? Entonces Júpiter, Saturno, Marte, Venus, ustedes lo ven ahí, ahí está el planeta y son visibles, no necesitan telescopio. Miren también los planetas, uno se maravilla, ¿no? Dos cosas maravillan al ser humano. El cielo encima de mi cabeza y la bondad de las personas. Son las dos cosas que más deben maravillarnos a los seres humanos. Siguiente, actividades económicas. Hemos visto la población urbana, la población rural, hemos visto su clima, la selva alta, la selva baja, hemos visto el relieve, cómo era el relieve, y ahora vamos a ver las actividades económicas. Las principales actividades económicas de la selva están relacionadas con sus recursos naturales. Entonces vamos a encontrar tres: agricultura, ganadería y la explotación forestal. La agricultura. En la selva se cultiva café, no el café de la selva, chanchamayo. De repente alguno de sus papitos es de allá o tiene familia por allá, que el café es riquísimo en la selva. Es el lugar adecuado para que crezca el café, para que crezca el cacao, ¿no? Para el té.
la coca, ¿no? La coca es importante, no como la droga, sino la coca, lo que consumen nuestros ancestros. Quien ha ido a la sierra sabe que tiene sus abuelitos en la sierra, quizás alguno de ustedes tiene sus abuelitos que son de la sierra y sabe que en la sierra, que los que se dedican sobre todo al campo, están chachando coca. No se ponen un poquito de cal en la lengua y agarran hoja de coca y están masticando y masticando la coca. ¿Por qué? Porque la coca, la hoja de coca, no vayan a confundir con la droga, la droga siempre es mala, pero la hoja, el chachar coca no, el chachar coca es de nuestros ancestros, ¿no? La coca te quita el frío, te quita el hambre, te permite trabajar, te quita el sueño. Entonces, yo me acuerdo cuando iba a la sierra, veía a los campesinos, ¿no? Me gustaba mirarlos cómo chachaban, porque se sentaban alrededor, así todos juntos se ponían a conversar y se ponían a chachar coca y a conversar y a hablar de sus cosas. Era bien bonito y la hoja de coca, como les digo, están mastica, como si fuera un chicle. Están sacándole todo el juguito a la hoja de coca y se les quitó el hambre, se les quitó el frío, se les quitó el sueño y pueden seguir trabajando, ¿no? En la selva la gente, en la sierra la gente es muy trabajadora. ¿De dónde sacan la hoja de coca? De la selva. Entonces la coca también crece así. No distingamos con la cocaína, que es una droga que es mala para la salud. La gente termina loca cuando se consume cocaína. Pero otra cosa es chachar coca. Chachar coca, como les digo, es lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que vienen de la sierra. ¿No? Lo que hacían cuando cultivaban en el campo, ¿no? En la agricultura te dedicaban a chachar coca. También frutas en la selva, ¿no? Passion fruit, ¿no? Le dicen los gringos, en inglés es el maracuyá, ¿no? Hay tantas frutas ricas en la selva. Uno va, la chonta, ¿no? Hay cosas que uno come en la selva que en Lima no vas a encontrar, ¿no? La chonta, no sé si alguno de ustedes de repente, su papito, su mamita, tiene familia en la selva, ¿no? Eso es lo bonito de Lima también. En Lima vivimos personas que tenemos nuestros abuelos o bisabuelos que vienen de distintos lugares del país. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Preguntémosle, ¿no? Eh, si alguien tiene familia en la selva, me encantaba Iquitos o Pucallpa, ¿no? En Ucayali, ¿no? Y siempre que iba me pedía mi ensalada de chonta con paiche, ¿no? Con algo para comer, porque la chonta es una delicia en la boca, es como una ensalada, tienen que probarla. Chicos, por eso les digo, pregúntenle a sus papás, ¿no? Si alguien tiene familia en la selva, ¿cómo es la comida? El juane, ¿no? Riquísimo. ¿Para cuándo? Para la fiesta de San Juan. Siempre están comiendo, se van todos al río a celebrar. La gente en la selva es muy alegre, ¿no? Es totalmente distinto. Los limeños somos, ¿no? Más serios, más reservados, desconfiados. Somos los limeños. No, aunque nuestros abuelos sean de la selva o de la sierra o de donde, del norte, del sur, de donde sean, nosotros ya somos limeños. No, no importa de dónde hayan sido nuestros abuelitos. Yo ya soy limeño, no importa de dónde hayan sido mis abuelitos. Soy chalaco, yo más bien, ¿no? A lo que voy es, no me siento también sé que la gente de aquí, de Lima, del Callao, somos distintos, ¿no? Que la gente de la selva te abre las puertas de su casa, la gente de la selva es muy buena persona, siempre están haciendo bromas, están riendo, están haciendo chistes, son muy divertidos, bailan mucho, ¿no? Me gusta mucho la selva, me gusta mucho el Perú. ¿No? Me gusta mucho la sierra, me gusta mucho, cada zona es distinta, cada departamento es particular, ¿no? La comida, como les digo, ¿no? El tacacho con cecina, bueno, no voy a poner a hablar de comida, van a terminar con hambre. Las frutas, entonces la agricultura, estamos diciendo el café, el lugar para sembrar café en este país, la selva, ¿no? El lugar para sembrar cacao, el cacao que sale, el chocolate, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar para sembrar el cacao? La selva, ¿no? La coca, las frutas, ¿de dónde vienen las frutas más ricas, más dulces? De la selva.
Sin embargo, los agricultores deben enfrentar condiciones adversas, como las lluvias. Hemos dicho que todo el tiempo está lloviendo y las insuficientes vías de comunicación. La única vía de comunicación o la principal es el río. Entonces es un problema lo que tienen, lo que viven ahí en la selva por las condiciones de infraestructura que tienen. Esperemos que cuando ustedes estén más grandes las condiciones hayan cambiado, hayan mejorado, ¿no? Ahí vemos cómo mejora, pero muy lentamente, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer, chicos. Yo soy profesor por eso, porque quiero que ustedes no se vayan del país. Quiero que aquí piensen en su futuro, ¿no? Este es su país, ustedes nacieron acá, tienen a sus papitos acá, sus abuelitos son de acá. Entonces tienen que tener las posibilidades para que este país funcione. ¿Quién hace esa posibilidad? Los políticos. Es muy importante la política. Pensemos en ello, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la selva funcione bien? ¿Qué van a hacer ustedes con ello? ¿No? Si algunos de ustedes se convierten en presidentes, ¿se imaginan? Sería una gran alegría, ¿no? Yo diría, ah, mira, mi alumnito fue mi alumnito y ahora es presidente del país. Y ahora no me dejes mal, ¿no? Tienes que hacer un gran trabajo y un montón de trabajo en este país. Todo está por hacer. La ganadería, porque no, hay que pensar siempre en eso, ¿no? Pensar en grande. Yo sé que ustedes piensan en ayudar, ¿no? Si fueran presidentes, ¿qué no harían? ¿Cómo ayudarían al país? La ganadería se desarrolla en los valles de la selva alta. La ganadería en la selva alta. La agricultura más en la selva baja. Perdón. Que no están expuestas a inundaciones. El ganado está destinado a la producción de carne. La principal especie va a ser el cebú. Entonces hay especies ganaderas propias que van a ser de este país, de la selva. Sobre todo la ganadería vamos a ver que es el cebú, ¿no? Primero hemos visto la agricultura, después hemos visto la ganadería y la tercera actividad económica importante en la selva es la actividad forestal. La explotación forestal. ¿Qué era la explotación forestal? Lo que les había dicho, el cortar árboles. Es importante porque de dónde sacamos para hacer nuestras camas, para hacer tantos muebles. Hay que deforestar, ¿no? Hay que cortar los árboles, pero después hay que sembrar, no hay que dejarlo así. Entonces, por eso que le decía esta profesión que es bien bonita de ingeniería ambiental, ¿no? Que se encarga de ver eso. La explotación forestal. La selva cuenta con enormes recursos para la industria maderera. Caoba, miren los tipos de madera y buena madera, ¿no? Caoba, cedro, tornillo, maderas que duran un montón de tiempo. Sin embargo, la explotación de los árboles debe ser regulada para evitar la deforestación, porque es un problema ambiental la deforestación, ¿no? Se acaban todos los árboles, ¿qué vamos a respirar? ¿No? ¿Qué van a respirar todos los animalitos que viven ahí? Los mamíferos, todos los mamíferos respiramos oxígeno. No todos los animales respiran oxígeno. ¿Cómo van a hacer que van a respirar los animales? ¿No? Si se acaba con todo el pulmón, el pulmón del planeta Tierra, que es la Amazonía. ¿No? Eso también hay que pensar. Todo tiene que ser equilibrado. Ver los pros y los contras. Bien, chicos, hasta aquí la clase de la selva. ¿Cuál es la tarea? Un reloj de preguntas, facilito, bien fácil la tarea del día de hoy. Bien, espero que estén bien, chicos, estoy pensando en ustedes, se acerca el fin del trimestre, como les digo, falta poco, ¿no? Ya vamos a estar terminando también, tenemos que ir avanzando las clases de geografía porque el último trimestre vamos a hacer cosas de cívica y persona familia. Les mando un abrazo fuerte, chicos, estoy pensando en ustedes, ya rápido fue el video. Chau.